Muy, pero muy bienvenido, mi estimado telepensante, a su programa estelar de los días viernes, siempre con nuestro querido Juan Antonio Ursúa, alias El Momio. Y hoy tenemos a mi querido hermano Axel Kaiser, que ha sido ampliamente celebrado estos días por el presidente Javier Milei. Gracias, Axel, por estar en Esfera Pública. Sí, feliz de estar acá de nuevo. Oigan, tenemos las primarias de los zurdos. Yo sé que zurdo, como que uno no lo usaba antes, pero yo desde que me dicen facha, como que perdí el complejo de usar el zurdo. Así es que quería partir como viendo, preguntándote, Axel, ¿cómo ves tú el escenario según, bueno, Winter, me imagino que lo descartamos de las posibilidades, o tú crees como tu sobrino Axelito Tocayo que Winter puede ganar? No lo sé, la verdad que es tan irrelevante lo que está pasando ahí en la izquierda que desde el punto de vista político para Chile, salvo que Jara ganara, que sería lo peor que nos puede pasar, que Víctor va a ser una nota al pie de página, igual que los demás nomás. La elección presidencial ya está ganada por la derecha. Entonces yo no le doy mucha relevancia a lo que está pasando ahí. Me parece bien que se canibalicen y se destrocen entre ellos. Sería mejor que ganara la Toa, porque de alguna manera la izquierda radical quedaría relegada en la discusión política, más que en la discusión política, como fuerza política dentro de Chile. Sería un desastre para la izquierda un poco menos retrógrada, un poco menos agresiva que pasar a la Jara, aunque es lo que más conviene en un escenario presidencial, obviamente. Pero no sé, yo encuentro que no, esta cuestión coelectoral no tiene tanta relevancia. No, yo no le veo ninguna importancia. Bueno, Johannes dice que si gana la Jara, el problema que tenemos es que después la oposición está liderada por ella y eso sería un tremendo desastre. Y evidentemente yo leía el artículo hoy día en el Mercurio de cómo se han pegado palos y como dices tú, se canibalizan y etcétera. Lamentablemente en nuestro sector también tenemos gente que es así, no hay nada que hacer. Eh, pero ya, Tal vez nos conviene eso. Tal vez nos ¿ah? conviene tener una oposición liderada por gente totalitaria como Jara, porque lo que hace eso, en un gobierno de derecha, lo que hace eso es fortalecer la posición del gobierno, como Pero si contraste. tuvieras, si tuvieras que apostar, ¿quién va a ganar el domingo? ¿Quién crees tú? No tengo la menor idea. No apuesta. Ok. Yo creo que Toa. Eso. Ya. Ya, es que me Pero está es haciendo que perder lucas, porque para mí esas predicciones son como, nunca me han importado, la verdad. Es como el análisis electoral y quién gana y quién pasa a la primaria. Obviamente en una elección presidencial sí es importante, pero esta elección presidencial ya está ganada por la derecha. Entonces es como lo que pasa dentro de la izquierda ya es pura especulación. Nadie sabe. La verdad es que nadie sabe quién va a ganar. Yo creo que va a ser la Toa, pero los problemas de fondo que hay que discutir son otros. Va a pasar el domingo y nadie va a se va a acordar del domingo. O sea, van a ser los temas que van a poner, porque está claro que, claro, como dices tú, ojalá que se produzca la antropofagia en la izquierda, pero van a ser los temas que va a agarrar la Matei, porque, claro, como lo dicen otros analistas, si es que sale la Jara, la Matei se va a ir acercando hacia el centro. Nosotros desde el Partido Nacional Libertario estamos claros en que la defensa de las ideas es fundamental para no producir el travestismo político. Pero claro, yo creo que el tema va por esta defensa de las ideas. Hace poco aparecía la noticia, por ejemplo, en Nueva York,
que las primarias las está ganando Zoran Mandani, que incluso le ganó a Andrew Cuomo. Pero ¿por qué va a Zoran Mandani? Va por las peores ideas de izquierda para Nueva York, que son exactamente las mismas ideas que está proponiendo la Jara y Winter. O sea, esta idea electoral son batallas de los 90. Las peleas de hoy en día, creo yo, son batallas ideológicas que todavía no logran verlas desde Chile Vamos. Sí, lo que pasa es que Nueva York es un antro de zurdos progres en que nunca ha gobernado, con la excepción de Giuliani prácticamente, y uno Mm. que otro por ahí, un gobernador que no sea, o no había un alcalde que no sea de izquierda. Porque mientras más plata tienes en Estados Unidos, saliendo de las élites, más parásitos mentales tienes en tu cabeza y más destructivo eres. Entonces, eh, más apoyas a los radicales, a los revolucionarios. Ahora yo quiero ver cómo lo va a hacer la colonia judía de Nueva York, porque este tipo sí que es antisemita. Sí. Es antisemita, es anti-israelí, es comunista, es marxista, las tiene todas. Y la Control de precios. El centro de su campaña es poder llegar a fin de mes. claro, Ella porque Nueva controlar York. la renta de arrendamiento. Lo mismo que acá. Bueno, pero no, sí, pero en Chile eso no. En Nueva York lo que está pasando hace mucho tiempo es que es impagable por toda la intervención del Estado y por todos los impuestos. El Estado, junto con California, de los estados que más impuestos aplican en Estados Unidos, de las ciudades que más aplican impuestos en Estados Unidos, es impagable. Nueva York es completamente infinanciable para alguien que no sea realmente muy rico. Y eso es por los, como digo, por los impuestos, por las prohibiciones de construir que existen, que impiden básicamente el desarrollo inmobiliario, pero la gente está tan lavada de cerebro porque la hegemonía cultural la controla a tal punto a la izquierda, liderada por estos multimillonarios que no tienen los problemas de pago de departamentos caros, eh, que el diagnóstico es que lo que no funciona es el capitalismo. Entonces van y apoyan a un marxista como este. Pero ojalá gane y ojalá termine siendo alcalde y ojalá destroce Nueva York. Porque si algo que se merece la gente de Nueva York es, la mayoría al menos, es que esa ciudad definitivamente se hunda en la miseria del socialismo que han abrazado durante tanto tiempo. Y lo único que los salva es que como es un hub que concentra tanto, no solo poder económico, sino intelectual, tiene una productividad enorme. Pero si no fuera por eso, por un grupo que es minoritario, que genera una enorme cantidad de riqueza, Nueva York sería Detroit, sería un desastre. Y, y sería bueno que la terminen de arruinar. ¿Para qué? Porque a veces los países, la ciudad, o los estados, las ciudades tienen que llegar a esos niveles para reaccionar, para reaccionar. ¿Sí? El No, y tipo tu además se planteo pone a financiar a las policías también. eh, Entonces, va por la misma si idea. eso es lo que quieren los neoyorquinos, voten por eso. Se van a ir mucho más gente capacitada, se van a ir a muchos ricos que no son tan de izquierda se han ido porque no quieren seguir pagando los impuestos. O sea, Mm. Ya, Fíjate, bueno, pero es no, es que que para que no nos vayamos a Nueva York, porque si sí, no, es que era para volver al tema de Santiago. Fíjate que hace dos programas nosotros estábamos hablando del tema de que acá en Chile el diagnóstico era la gente no puede acceder a créditos hipotecarios. El problema está en las rentas de arrendamiento. Entonces, la gran solución de un observatorio de la Universidad Católica era que tenemos que potenciar el mercado. No, tenemos que controlar los arrendamientos. La misma cuestión de Nueva York. ¿quién Entonces, por eso proponía te digo eso? que están conectados. Esto salió en el Mercurio. ¿Pero quién lo propuso? Hace El dos control de semanas. arrendamiento. Un observatorio de la Universidad Católica, por ahí lo tengo. Pero Bueno, era, muy raro porque yo creo que no hay ni un economista en toda la Universidad Católica que vaya a apoyar una idea como el control de rentas, que es algo que viene siendo refutado desde hace más de medio siglo. ahí O sea, te lo mando. el control, acá Milei liberó los arrendamientos en Buenos Aires y los precios cayeron y la cantidad de unidades disponibles aumentaron. Sí, pues es lo Muy lógico. imbécil para proponer el control de precios de arrendamiento. Eso es algo. Stigler ya, que fue premio Nobel de Economía en los 50 por ahí, escribió un paper mostrando el fracaso de las rent controls. O sea, es lo más estúpido que puede hacer. Aparte es inconstitucional. ya, pero estamos hablando de que aquí la gente vota emocionalmente y no vota por las razones. Entonces tú le puedes probar, eso es algo que a mí me llama mucho la atención de la crítica, que en su momento te hacían a ti, Axel, de que eras muy apasionado. De ahí pasaron a Johannes,
Y ahora dicen que yo en esfera pública a veces grito. Yo todavía quiero que me manden el programa con los segundos de cuál a cuál donde me puse a gritar. El miedo que tiene la derecha al manejo del mundo de las emociones, cuando el voto es esencialmente emocional. Si tú ves a alguien que padece contigo, aunque sea una mascarada, como lo hace la izquierda, que se preocupa contigo por la seguridad, que sufre contigo porque no llegas a fin de mes, tú le crees, más encima, estando esa persona en una posición más alta, no tú, Axel, pero estamos hablando de el No, pero la gente votante no lo cree. normal, la gente les cree. La gente cree que las 40 horas Bueno, son si un fuera éxito. así, no, obviamente creen algunas cosas, pero no van a votar por un gobierno de izquierda, ni por un parlamento de izquierda, yo creo. Tú No dices van que a en votar. Chile eso no va a pasar. No sé si va a pasar en 10 años más, pero no va a pasar ahora. O sea, en un gobierno de Matei, mm, no lo sé, espero que no, porque no conozco ningún economista cercano a Matei que apruebe el control de renta. O sea, son en ese sentido, por lo menos, la fijación de precios es algo en lo que no creen. Y ella misma probablemente tampoco. En un gobierno de José Antonio tampoco, y en un gobierno de Johannes menos. Entonces, ¿quién va a promover eso? ¿Son Pero lo que capaces yo de te sacarlo estoy, del contexto actual? No creo. sí, pero lo que yo estoy diciendo es otra cosa. ¿Quién iba a promover desde la derecha tradicional una reforma previsional como la que se hizo hace un año atrás? Nadie. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No, yo aquí no estoy hablando de que vayan a estar de acuerdo con algo, con una medida como el control de renta específicamente. Estoy hablando que en general tenemos muchos casos en los que efectivamente se ha avanzado en la línea que pensamos una derecha nunca habría avanzado. Tú lo has criticado eso en reiteradas oportunidades. Y acá en el fondo lo que a mí me pasa, yo creo que yo sí estoy preocupada de cuál es el resultado de las primarias de la izquierda, pero más que como resultado por si sale Jara o si sale Toda, tú cuando me dices, no, es que no van a votar, la gente no va a votar por alguien, la derecha ya ganó las elecciones. Yo no lo sé, fíjate, porque cuando tú tienes de candidato del sector de la izquierda democrática, que es lo que más me impacta, es que en este país se habla de que hay una izquierda democrática y nadie asume lo que significa políticamente que hay una izquierda no democrática. Pero los extremos somos Eso es nosotros, Chile. los nacional libertarios. Es una cuestión que es totalmente Eso es de Chile. patio. Es de Eso es Chile. patio. Eso es Chile, exactamente. Si la izquierda democrática, en vez de llevar a alguien como Landerreche, que en caso de segunda vuelta, enfrentado a, no sé, a Johannes, probablemente, no sé, hubiera ganado votos de todos lados, o qué sé yo, ¿me entiendes? Un candidato que no tuviera el tejado de vidrio que tiene Toá. Llevaron a la ministra de Seguridad, es decir, de la peor de todas las ramas, del peor de todos los dramas y tragedias que vive el ser humano, en Chile, llevaron al rostro que representa ese drama. Entonces, ¿qué te dice eso? Que las élites cuentan con que la gente vota solamente desde las emociones, que es muy fácil manipularla, como lo hicieron para el 18 de octubre, y por eso votaron en masa a favor de empezar un proceso constituyente que nunca nadie quiso, y por lo tanto llevan a candidatos que eh, nadie en su sano juicio podría apoyar. ¿Quién podría apoyar a una ministra de Seguridad que introdujo un artículo que en la práctica dejaba imposibilitada a las Fuerzas Armadas y de Orden del uso de la fuerza en las reglas del uso Por de eso la no va a fuerza? ganar la presidencial. No va a ganar la presidencial y y menos aún Jara. Jara ni uno tiene ni una posibilidad. Y Winter tampoco. O sea, la única que tal vez en un milagro saldría es la Toa, pero la Toa no va a salir. Es imposible. Es imposible. Bueno, tal vez me equivoco, pero yo te digo, o sea, no hay ni una posibilidad si la gente tampoco es tan ciega. Pero Ya tenemos a tienen, Boric. sí, pero era otro momento, era otro contexto. La ola progre estaba en su clímax cuando se elige a Boric, sin voto obligatorio, etcétera. Chile tuvo su momento de estupidez colectiva, pero después de la rechazo a la constituyente y toda esa cuestión y toda la catástrofe que tenemos en el país después de 4 años del gobierno, de realmente este inepto que es Boric, y de los corruptos y ladrones que están con él, la verdad es que no van a votar de nuevo por ellos. O sea, yo no puedo ver en qué universo eso es posible. Bueno, De verdad Muchetti que dice que como son jóvenes, tienen la posibilidad de
lavar su de volver a imagen. hacerlo. La gente se olvida tan rápido que ahí tienes a los militares que salvaron a Chile Pero de aquí del... a noviembre no, de aquí a noviembre no se van a olvidar. No, pero sí en 2 años de gobierno de Matei, con una oposición que permanentemente está sacándole la mugre a ese gobierno y que tiene Yo a no todos los creo. medios de prensa de su lado, todos, Yo o no creo, casi. Vanessa. Yo creo que la ola, es decir, obviamente uno no puede predecir que es imposible que alguna vez vuelva a la izquierda al poder, obvio que pueden volver. Yo creo que la ola de derecha en el mundo viene con mucha fuerza y esa cuestión va a durar un buen tiempo, porque los problemas que hay son muy graves y a la gente la afectan muchísimo y cuando hay que resolver problemas la gente vota por la derecha en Chile, como lo vota en Estados Unidos, como lo vota en casi todos lados, la verdad. Cuando se trata de soñar y de creer estupideces y todo lo demás, votan por la izquierda. ¿Pero qué les va a ofrecer la izquierda? ¿Más inmigración descontrolada? ¿Qué les va a ofrecer? ¿Más delincuencia y criminalidad? Porque la izquierda está asociada con eso, con criminalidad, con delincuencia, con inmigración descontrolada, con desastre económico. ¿Cómo va a revertir la izquierda toda esa imagen? ¿Van a salir a hablar ahora de capitalismo y a defender al inversionista privado y a decir que hay que bajar los impuestos? Que la mayoría probablemente en el país no ha visto encuestas de eso, pero sí está de acuerdo. El gasto público es insostenible, ¿no? Porque ya estamos entrando en niveles que son de gasto de crisis fiscal en poco tiempo más. ¿Qué van a hacer? ¿Van a gastar hasta que quiebre el país? Entonces, yo creo que tendrían que darse ciertos factores muy difíciles de prever como para que tengas de nuevo un gobierno de izquierda, incluso después del próximo gobierno. De izquierda, no de socialdemócratas, de amarillo, de gente así. De izquierda tipo un frente amplista o gente de ese tipo. Porque sus ideas están fracasadas y sus personajes están quemados. O sea, se han encargado de quedar en ridículo, como se ha visto en las campañas que han estado haciendo, pero yo creo que acá lo importante es cómo va a llegar la derecha a la presidencia ahora, pues, porque va a depender de la cantidad de diputados con los que se llegue, de la cantidad de senadores para poder hacer reformas y también para poder hacer los cambios en el poder judicial, pues. Porque tú puedes tener un gobierno que empiece a organizar a las fuerzas de seguridad para que vayan a buscar a aquellos que corresponde ir a buscar y a expulsar a los que haya que expulsar. Pero si vas a mantener en el Poder Judicial a jueces como el juez Urrutia y tantos otros que se compraron esta idea y que están apernados en el Poder Judicial, claro, el cambio no va a proceder. Simplemente vas a tener un gobierno de derecha, pero con un Congreso, que espero no sea así, pero podría tener un Congreso mayoritariamente zurdo y con un Poder Judicial sin la capacidad de apoyar las políticas que se están realizando. Yo creo Eso que por sí. ahí. Bueno, es el problema más difícil de resolver, eso está claro. Y no tengo la impresión de que lo vayamos a poder resolver necesariamente porque es muy grave, digamos más que grave, es un problema muy complejo desde el punto de vista político resolverlo. Tendrías que tener gente izquierda que te apoye, de la izquierda más, no esta izquierda descerebrada que gobierna hoy día, sino que los que están más en la izquierda en la oposición a los que están hoy. Pero eso se ve súper difícil. Es un sistema, es un nudo gordiano, eso es lo que es. Y la única manera de desarmar un nudo gordiano es con una espada, como lo hizo Alejandro Magno. ¿Y quién va a agarrar la espada y le va a pegar al nudo? Yo creo que nadie. O va a poder, porque el otro es que puedas hacerlo. Entonces, ahí, no sé, tal vez nos sorprendemos para bien, pero yo tengo serias dudas de que podamos hacer cambios fundamentales en materia de seguridad y económica y economía el próximo gobierno, gane quien gane. Sin un parlamento que está dispuesto a bancarte, obviamente pues, van a mejorar algo las cosas, porque hacer lo peor que este gobierno es casi imposible. Algo van a mejorar las cosas, pero no sé si mucho. Yo tengo mis serias dudas de que haya un cambio radical. Esa es la pregunta más interesante, en verdad. No quién va a ganar la elección. Yo, para mí, la elección es obvio que la va a ganar la derecha. La parlamentaria, no sé cómo irán a quedar las fuerzas del Congreso, pero hay una posibilidad que quedemos bastante bien, en teoría. Eh, y, y lo que sí que
que Chile va a estar, yo creo, un poco mejor los 4 años que vienen, pero si te va a dar como para hacer reformas de verdad y cambiar la dirección y el rumbo del país, no, no lo tengo tan claro, para serte franco. No lo sé. Yo Son tengo demasiados los... yo tengo otra sensación. Si nosotros estamos, como tú dices, en una dirección y un rumbo, que lo único que pasa día a día es que se profundiza la crisis. ¿Podría frenarse esa profundización en ciertos aspectos que dependan del gobierno de derecha que salga? Entendiendo acá que, mi estimado telepensante no se sorprenda, para mí, Evelyn Matei y la gente de la casta política de Chile Vamos, digamos, las cúpulas de esos partidos, no las bases, no los militantes, las cúpulas, no son de derecha. O sea, y entre los parlamentarios hay unos pocos que sí, y el resto, todos van con la izquierda en todo lo que la izquierda y la extrema izquierda plantean. Por lo tanto, para mí hay una alta probabilidad de que Matei se transforme en un Piñera 2. De hecho, todo su equipo es piñerista, y Piñera hizo un gobierno más de izquierda que el de Bachelet 1, por ejemplo. Por lo que a mí no me llamaría la atención de que de salir Matei no podamos hablar propiamente de un gobierno de derecha, sino que al contrario, una continuidad, no de Boric, porque ya como ese nivel de construcción no lo tienen, pero sí de una Bachelet 2, perfectamente, y empezar a ceder, a ceder, a ceder toda la izquierda antidemocrática, como lo han hecho hasta ahora, bajo el miedo de que, o por el miedo de que les den un golpe de Estado. En cambio, José Antonio probablemente no va a ceder de una manera tan, em, a menos de que le quemen el país de Arica a Punta Arenas. Ahí yo no lo sé, porque tú necesitas el respaldo de las Fuerzas Armadas y de orden, y para eso tienes que tener cierta legitimidad y credibilidad, que me parece que el segundo proceso constituyente horadó en parte importante de quienes éramos el piso de legitimidad de José Antonio. No sé cuánto peso tenga eso a la hora de defender al país frente a una nueva azonada, que entendámoslo bien, se producen estas azonadas en ciertos contextos. O sea, el tema de los 30 pesos. Ok, eran 30 pesos que obviamente que no tiene ningún sentido, pero el contexto fue ir preparando un ambiente a través de la manipulación mediática de mucho desagrado en las personas, donde se destacó mucho el tema de los abusos. Salió lo de las flores, lo del metro, lo del bingo en los colegios, entonces, de alguna manera ellos lo van preparando a la gente para que exploten en algún momento, y en 2 años de gobierno de José Antonio eso lo pueden hacer perfectamente también. Entonces yo lo Yo veo como, creo que- no, yo creo que no va a pasar una crisis parecida a la del 19. Lo veo muy de una probabilidad muy baja, porque lo que le dio la connotación política a la crisis del 19 fue que la mayoría, no solo la mayoría de Chile está de acuerdo con la violencia, sino que los 800.000 o lo que haya sido de personas en las calles que no eran necesariamente los que estaban rompiendo las cosas. Y tú no vas a tener 800.000 personas en las calles celebrando gente que está destruyendo el país, porque la tortilla se dio completamente vuelta en términos de percepción sobre el estallido delictual. O sea, hoy día la gente lo rechaza mayoritariamente. Y las personas lo que quieren es seguridad, no delincuencia, no desorden, quieren orden, quieren básicamente que haya reacción y castigo. La imagen de las policías y las Fuerzas Armadas está en su récord histórico, que está al doble de lo que estaba en tiempos de la crisis del año 2019. La ola ideológica progresista está en franca retirada, y es más, hoy día ya es casi nadie se atreve a decir cosas que antes sí decían, todos los periodistas de Chile, por ejemplo, ¿no? Y defendían que la inmigración disminuía la delincuencia, solo decían en el Matamala. Y lo decía harta gente más. Y cuestiones de ese estilo, ya nadie quiere decir, y ni siquiera se atreven a defender el estallido delictual que todos salían a defender, hasta Julio César. Mira los matinales, y los matinales hoy día están pidiendo a gritos mano dura y que le saquen la cresta a los delincuentes y a los tipos que se suben al metro y lo paran porque no lo dejan funcionar. Entonces, una persona que gane, y sea Evelyn, Johannes o José Antonio, van a ir con un mandato de la ciudadanía de restaurar el orden. Y ese mandato, si no lo cumplen, su popularidad va a colapsar. Entonces, están obligados por supervivencia política de su gobierno a aplicar mano más dura. Están fritos, no pueden hacer otra cosa. Si no lo hacen, lo que va a pasar es que van a perder a su base de apoyo, la tradicional de derecha, el 45%, más la gente que ya está harta y que quería un cambio de dirección. Y ahí van a estar muertos en 3 meses. En 3 meses. Y vas a perder toda la agenda del gobierno. Porque ahí la izquierda sí te va a dominar, digamos, la agenda política.
pero no porque la gente esté del lado de la izquierda, sino porque la gente ya no va a estar del lado de nadie. Exacto. Entonces no va a tener no va a estar ni respaldando el gobierno del que sea de derecha, ni va a estar aplaudiendo a la izquierda con sus impulsos totalitarios, destructivos, revolucionarios, lo que sea. Ahora sí, lo que te van a hacer, obviamente, es lo de siempre, los paros, la toma del puerto, todas esas cuestiones te las van a hacer, sin duda. La destrucción de trenes, de cuestiones, yo creo que todo eso lo van a hacer, pero va a ser como esta cosa más focalizada, más puntual, no me parece que vas a tener millones de chilenos, cientos de miles de chilenos yendo a las calles en una crisis política de la envergadura del año 19. No lo veo. Y de hecho sería una gran oportunidad para un gobierno de derecha, ¿no? Para que su popularidad llegue a las nubes, si empieza un germen de esta insurrección, aplastarlo inmediatamente. Porque yo creo que ahí la gente más todavía te apoyaría y tu popularidad subiría. Entonces, la pregunta es si, yo creo que en un gobierno de José Antonio Jones sí se haría ese análisis, la pregunta es si la Evelyn haría ese análisis. Eh, yo pienso que ella es más capaz que Piñera de poner mano dura, por lo menos. O sea, yo, por su personalidad, eh, a ella puede ser más dura que Piñera. Piñera no, Piñera en realidad le detestaba a las Fuerzas Armadas, si esa es la verdad. A él no le gustaban los militares, no le gustaba la policía, no le gustaba nada de todo eso. Eh, Cosa que no me parece que sea tan el caso con Matei, fíjate. Tal vez porque además es hija de un excomandante en jefe y todo eso. Pero son Y, los equipos, yo creo, perdón, yo creo que son los equipos con los que está trabajando. Si hay algo que, no sé, pues desde las Fuerzas Armadas, si tú ves que en el equipo de la misma Evelyn Matei está el mismo equipo de Piñera, el que redobló las querellas contra militares por causas de violaciones de derechos humanos, yo creo que ellos van a estar con el mismo freno de trabajar con un espaldarazo. Yo creo que no lo van a ver. pero si ella viene e indulta, por ejemplo, a los militares que están presos, que tú puedes decir imposible que lo haga, pero en una de esas sí lo hace. Y a Ovilla probablemente no lo van a poner, no lo va a poner en un rol que tenga que ver con seguridad, obviamente no, precisamente por algo, por esas razones. Yo no la Entonces veo tan sí, independiente, fíjate, en el momento en que ella dio esa entrevista y que defendió el hecho de que al principio, en el 73, con la intervención militar, tenían que producirse muertos necesariamente, y le quedó tal descalabro, tal desastre, porque al final lo que se esperaba de Evelyn es que Evelyn capturara el voto de centro con un discurso más bien socialdemócrata, medio izquierdoso, como lo ha hecho durante prácticamente los últimos 10 años, en que ella lo que hizo fue encarnar el discurso de la igualdad y de un cierto socialismo, sí, todavía democrático, pero socialismo al fin. Entonces, además, pero ella hay no se otro tema que, retractó. o sea, salió Se le fue a. encima, sí, se le fue encima de Bópoli a ella. La atacaron. Yo tuve una discusión en el Mercurio. O sea, yo la defendí, digamos, en el Mercurio porque creo que dijo algo que es obvio y que es cierto. Y que evidentemente la gente, alguna gente del entorno de ella, en este buenismo tan liviano y frívolo, no quiere reconocer. Pero a ella por lo menos no la vi desdiciéndose ni pidiendo disculpas porque dije algo que era políticamente incorrecto. Y lo que dijo sí fue políticamente incorrecto. Lo que pasa es que hoy día tú lo puedes decir. Y el tema que Evelyn tiene claro es que si ella pierde, pierde por la derecha, no por el centro. Ese es el tema. Si por eso Johannes tuvo la explosión que tuvo y por eso José Antonio ahora está con los números que tiene. Entonces, la gente en Chile, y es verdad, se derechizó o por lo menos descubrió el facho que todos llevan dentro, digamos. O sea, porque es re fácil ser progre cuando todo anda al descueve y no tenéis delincuencia y los inmigrantes están llegando y buena onda, pero cuando el país se te empieza a ir al carajo, te están matando en los barrios y el narco se tomó tu comuna y no tenéis pega y todo lo demás, ahí parece que te gusta más el facho que el progre. Y el progre te vende un sueño nomás.
Es un sueño social, no te venden, no resuelve nada. Es como la estupidez que dijo Winter de que en su gobierno íbamos a encontrar el sustituto del litio. O sea, realmente, yo creo que el 80% de los chilenos se muere la risa al escuchar esa estupidez. Porque, o sea, no sé, yo creo que Elon Musk lo debería contratar a Winter para llevarlo a SpaceX a ver cómo le ayuda para llegar a Marte. Por lo genio que es, digo, porque si él como presidente puede lograr que un par de científicos desarrollen el sustituto del litio como si no hubiera mentes brillantes en todo el planeta viendo cómo se podría hacer una cosa así para ganar millones, miles de millones de dólares. Eh, entonces, no sé, yo, Mira, yo creo que si hace eso Elon Musk, hasta ahí nomás llegó la carrera espacial. sí, no, por eso te digo, pero la verdad que estos tipos son completamente incapaces de resolver nada y por eso la gente yo creo que esta vez no los va a apoyar y además son una manga de ladrones, porque por Dios, qué forma de robar. Y eso también ha quedado en evidencia. Y la hipocresía con esta cosa del feminismo, mientras por otro lado están encubriendo violadores, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el discurso se les cayó por todos lados. El discurso que era lo único que tenían, porque no tenían nada más. Y tienen muchos enemigos dentro de la misma izquierda, además. Entonces, mira, la pregunta es si puedes hacer la cirugía mayor que el país requiere. Yo creo que eso es poco probable, pero de que le podéis dar un par de aspirinas al paciente, que le podéis dar un par de calmantes para que no sienta tanto el dolor y qué sé yo, ponerle un par de muletas para que camine un poquito mejor. Eso yo lo veo bien probable. Bastante seguro en el gobierno que viene. Ahora, en una de esas se produce un milagro y de verdad hacemos reformas duras. Eh, yo no sé qué caminos estará pensando eventualmente si gana un José Antonio, por ejemplo, para hacer reformas duras, porque esto lo tienen claro ellos. Saben también que hay que hacer estos cambios. Esto lo sabe también la Evelyn, esto lo sabe obviamente Johannes, lo saben los tres. Que si tú no haces ese cambio, el Poder Judicial eh, y de verdad ordenas el tema criminal en Chile, el país lo perdemos. Yo hace poco, hace unos meses atrás, le di a Feito una entrevista donde le decía que el riesgo para mí más grande era que el crimen organizado se tomara el país y terminemos siendo una especie de narcoestado. Y tengo un montón de comentarios de gente que se ríe de lo que yo dije y se burla. ¿Ah? Como si esto no fuera un peligro real, digamos. O sea, como si no tuviéramos ya varios países de América Latina controlados o semicontrolados por el narco, partiendo por No, pero México. Axel, además acá hay otra cosa. Claramente el Estado chileno ya está en sus fases iniciales de transformación en un narcoestado. O sea, Sí, cuando tú po. tienes 16.000 millones de dólares circulando en la economía, cuyo origen es el crimen, 16.000 millones de dólares, y nadie dice nada, no pasa nada, nadie se da cuenta de nada. Cuando tú tienes que en los puertos no hay escáner. O sea, todo esto que tú me puedes decir, no, es que pobre Chilito, un país bananero que no tiene cómo controlar nada. No, pero sí te pueden controlar cuando tú no diste una boleta por 800 pesos en un almacén. Esa cuestión sí te la controlan. El impuesto interno te controla todo, pero hay 16.000 millones de dólares que no controlan. Y nosotros tenemos que creer que eso es porque se les pasa. Cuando tú estás viendo No, que la Maite claro. Orsini, la Cecilia Pérez, Carlos Montes, el mismo Landerreche con el ex ministro de Energía, ¿cómo se llama? Di- di- el mismo año 2019 dijeron que estábamos avanzando rápidamente a la narcopolítica, que ya podíamos hablar de narcopolítica en Chile, el tema San Ramón, Elizalde, lo que tú decías, toda esta confluencia que hay entre la izquierda antidemocrática y probablemente una parte de la democrática también, con el crimen organizado, el pacto de Boric con Maduro. Y posterior a eso, el tema del teniente Ojeda. O sea, acá claramente nosotros, o sea, la persona que no quiere ver esto, y ahí es donde a mí me asalta la duda respecto a Matei en dos cosas esencialmente. Primero, tienen tejado de vidrio. No te puedes ir a hacer una reforma al Poder Judicial cuando tú tienes tejado de vidrio. Gente demasiado tiempo en una política cuyos incentivos están o han sido diseñados para que tengas que estarte ensuciando las manos. Eh, digamos, basta con ver el tema Chadwick, Hermosilla, etcétera, etcétera, y ya ahí están al cuello, por lo tanto es muy difícil que ellos vayan a hacer reforma en ese sentido, además de que para mí ellos son de izquierda, para mí esa no es derecha, pero claro, sería como la centro izquierda de antes, yo creo que se corrió muchísimo el cerco. En el caso de José Antonio,
uno no lo sabe porque no se ha manifestado respecto a estas materias. Uno no tiene idea de qué es lo que puede pasar. No lo veo tan casta y no veo que la gente que lo acompaña tenga el miedo de que les caigan juicios por temas de corrupción, etcétera. No lo sé, pero al menos esa no es mi sensación. Entonces, al final, para hacer realmente los cambios radicales, tú necesitas gente que te lo esté diciendo decidida y que salga elegido con ese discurso. Porque el tema es que si ese no es el discurso con el que sales elegido, tampoco después tienes la legitimidad para llevar a cabo esos cambios. Y como dijo Mochetti, tanto la Toa como Matei, cuando lanzaron su pseudo campaña, parecía que estaban hablando de un país que no está en crisis, ¿ya? De José Antonio uno ve que le está poniendo énfasis al tema de la seguridad, pero uno no ve que él, por ejemplo, esté abordando el tema del problema del Poder Judicial. Entonces, si no sales con un discurso que realmente se haga cargo y que por lo tanto esté refrendado por el voto ciudadano, yo lo veo muy difícil que un José Antonio también pueda hacer algún tipo de cambio más radical. Perdón, y falta otra cosa dentro de ese análisis, que fue una de las noticias más graves que apareció esta semana, que fue del tráfico de drogas ahora por miembros activos de unidades militares del ejército. Acá fueron 7 suboficiales de una unidad acorazada que los pillaron gracias al escáner que trasladaron a la frontera. Entonces, yo hace muchos años le preguntaba a algunas personas en programas y les decía, ¿usted cree que el narcotráfico ya ingresó a las Fuerzas Armadas? Y la persona me rechazó la pregunta, no, eso es impensable, cosas por el estilo. Pero si ya tienes a 6 personas que las descubrieron simplemente, pues, como decía la Vanessa, no hay escáner. Acá ocurrió el milagro, encontraron el escáner. Eran toneladas de cocaína las que estaban trasladando. Entonces uno dice, ¿estará ocurriendo eso en otros lados? No, Porque sí, cuando ya no, penetras sí, unidades militares, eso es grave. no, sí. Yo por eso te digo, o sea, yo creo que es ahora o nunca. O Chile Ahora o nunca. en los 4 años que vienen, y se lo dije a Feito hace 6 meses, no me acuerdo cuándo estuve, en los 4 años que vienen, de verdad, esto lo resuelve con energía, con determinación, metiendo la espada a fondo, o perdiste el país. Listo, o sea, ya, sabéis que no nos hagamos ni siquiera, no nos preocupemos, porque ya tienes obviamente gendarmes metidos en el bolsillo de los narcos, ya tienes policías metidos en el bolsillo de los narcos, ya tienes ahora militares metidos en el bolsillo de los narcos, ya tienes políticos metidos en el bolsillo de los narcos, ya tienes todo, es tanta la plata que no puede ser de otra manera. Jueces, obviamente, metidos en el bolsillo de los narcos. Entonces, en ningún país ha logrado resolver esto. Yo soy uno de los que promueve la legalización de todas las drogas, tal vez de algunas con más cuidado, pero porque ¿qué pasó en Colombia? Cuando Uribe casi liquida todo el problema con las FARC y los narcos, bueno, cambió el gobierno y volvió a estar todo igual que antes, con Santos. Y ahora Claro, con pero ahí tienes este... que tener una política que te excede las fronteras de tu país para que sea eficiente, por eso tendría No, que no ser un pacto necesariamente. internacional. Sí, no creas, no necesariamente, ¿eh? Pero al final, mira, en Estados Unidos ha avanzado fuertemente en la legalización de la marihuana, por ejemplo. Estados Unidos que es el país más represivo en estas materias. Pero yo no lo digo porque está bien que las cosas estén, sino simplemente porque la alternativa es mucho peor. En México, un tercio del territorio es controlado por el narco, un tercio. Y claramente hay vínculos estrechos entre el narco y Morena, que es el partido de Claudia Sheinbaum y de López Obrador, pero estrechísimo. ¿Y cuántos decenas de miles de muertos tiene México después de que Calderón le declaró la guerra al narco? ¿Y de qué sirvió? De absolutamente nada, ¿ya? Entonces, Sí, Colombia pero está en también un... tienes el caso de Singapur, que la cuestión la lleva al No otro existe ningún extremo país, y también sí, pero funciona. en una pequeña isla tal vez lo voy a hacer. En una pequeña isla lo voy a hacer. O en un pequeño país, digamos, como El Salvador también, o como Singapur, no sé. Pero en países gigantes, Brasil. Brasil es semi-narcoestado. Sí. Es uno de los portadores más grandes de cocaína de todo el mundo. Nosotros también, por lo demás, ahora. Eh, ¿Y Brasil qué? ¿Cuánta gente muere y le meten recursos y todo al combate al narco y no funciona? Si tú no puedes ir contra el mercado, no se puede. Lamentablemente no se puede. No en un producto así que es tan fácil escabullirlo, meterlo, corromper a la gente. Es tan fácil, porque es muy fácil. El margen además es muy alto de la droga, es enorme.
y los índices de consumo suben nomás. Claro, pero en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, con la llegada de Trump, lo que lograron controlar fue el fentanilo, que era un Sí. desastre a nivel nacional, pues, de la gente, sobre todo la gente más pobre, cómo quedaba, cómo se arruinaba, porque creo que el fentanilo tiene una capacidad de Sí. enajenarte total. El fentanilo es mucho peor. Lo que pasa es que eso lo pasaban por la frontera con México, lo fabricaban en México con insumos chinos y al parecer los carteles de la droga cuando Trump amenazó con bombardearlos en México, empezaron a bajar dramáticamente la producción de fentanilo. Aparte que bajaron también fuertemente la cantidad de cruces ilegales de inmigrantes, digamos, colapsó 90% más desde que llegó Trump al gobierno. Pero ¿y qué pasa si el próximo gobierno va a ser demócrata? Y vuelve todo igual, va a estar igual. Entonces, esto no funciona. En Occidente, por lo menos, no Con los, funciona. con los candidatos que tienen allá, sería la Alexandra Ocasio-Cortez. Ojalá que Imagínate. sea la candidata demócrata. Bueno, pero imagínate que ella fuera presidenta de una Chávez norteamericana. Por eso, pero con una Entonces, candidata como la Alexandra Ocasio probablemente salga J.D. Vance. bueno, no lo sé, pero lo que te quiero decir es que igual han pasado administraciones súper duras. Sí. Trump, su primer gobierno, y no logró resolver el problema. Has tenido Reagan, has tenido George Bush, se ha tenido republicanos gobernando y en Estados Unidos el tema de las drogas es cada año es peor. O sea, en la tendencia es que empeora, la gente consume más eh, y el mercado es cada vez más generoso, digamos, recompensando. Los carteles de la droga en América Latina crecen, que ese es su mercado principal y también Europa. No sé, esta política lleva muchas décadas y no ha funcionado. La política Ya, represiva pero no está. Axel, también la política de, perdona, yo entiendo el punto y creo que si se hiciese como un acuerdo a nivel internacional de hacer fuertes campañas de concientización respecto de cómo te destruyes la vida cuando consumes, empecemos por la marihuana, la gente que consume marihuana, yo lo sé y lo hemos visto, digamos, hasta ad nauseam, desde los 50 en adelante ya son personas intratables, o sea, si han consumido marihuana de forma permanente, los destruye absolutamente, te destruye tu voluntad, te transforma en una planta, en eso te transforma. Seamos plantas, decía una campaña publicitaria. Yo ahí creo que en el fondo si se hiciesen las dos cosas y realmente se pudiese confiar en ese libre arbitrio de la gente, y tuviese gente sana y estuviesen muy bien preparados para entender lo que se están haciendo cuando consumen drogas, la única manera, y en eso estoy de acuerdo, la única manera de destruir al narco realmente es legalizando las drogas porque bajáis el precio a tal punto que les quitas el poder. En eso está, ok. Pero no del hecho de que se persiga algo y no se consiga, digamos, la solución que se está buscando, se sigue que entonces dejemos de perseguir. O sea, si es por eso dejemos de perseguir el homicidio. Se sigue matando a gente, aunque No, existen, aunque el homicidio está penalizado, ¿te das cuenta? no, O el sea, homicidio, el homicidio primero que todo no es rentable, no es un negocio, salvo a un sicario que puedes contratar, pero no es un negocio. No es un fenómeno de mercado el homicidio. Y en segundo lugar, tú lo persigues una vez que ha sido cometido. Tú no persigues el consumo, a nadie lo meten preso por consumir drogas, a la gente la meten presa por traficar drogas. Entonces es muy distinto. Si tú declaras ilegal el alcohol, ya lo vimos en la historia, va a ser exactamente el mismo drama. No te va a funcionar. No es posible que tú controles este problema así. Y aparte, la verdad es que la marihuana es ilegal en Chile, la comercialización y todo, pero Chile es uno de los países con mayor consumo per cápita de marihuana. Entonces ¿Cómo lo están imagínate lo que haciendo pasaría si allá? la legalizáramos. no es como ¿Cómo lo que están es, haciendo no, en es al revés. Argentina? Es al revés ¿Cómo lo la están lógica. haciendo? Por hacerlo ¿Cómo, legal, por hacerlo ilegal, no cambia la dinámica del consumo. cómo lo está haciendo Milei en Argentina? Yo recuerdo haberle visto una entrevista en donde él decía, mira, si tengo que pagar por los tratamientos derivados de las personas que están consumiendo marihuana o drogas en general, no soy partidario de legalizarlas. Algo así, creo, lo he escuchado hace algunos años, pero no sé cómo lo están haciendo ahora ya. Bueno, es otra cosa, pero si tú las legalizas, tienes que aplicarles impuestos. Pero no, acá obviamente hay una persecución a todo el tema del tráfico de drogas. Pero no he visto los datos de la estadística, pero acá obviamente
tienes problemas, pero no tan graves como en Chile, yo creo, con el narcotráfico. Aquí se concentra en Rosario, en otros lados. Pero de todas maneras es algo que a la larga no es sostenible. Si la gente quiere consumir drogas, la gente quiere. Y si la gente quiere consumir drogas, no lo vas a poder evitar. Nunca. Bueno, lo que tú Lo que tienes que vas a hacer llenarte ahí, es de muertos, vas a llenarte de corrupción y de ejércitos paralelos que se financian con la venta de las drogas. Eso es lo que va a lo que pasar. tienes, lo que tienes que hacer ahí es intervenir a través de una batalla cultural que modifique el querer. Antes la gente no quería matar a sus hijos con 6 meses de embarazo. Hoy día sí los quieren matar y les da lo mismo. Entonces, antes la gente no quería rescatar, no quería evitar el sufrimiento de un pescado cuando le hacía fly fishing. Hoy día hay gente que sí, que son seres sintientes y que por lo tanto uno no deberá de pescar pescado. Pero tú Digamos, si tienes tú que puedes pasar. intervenir en el querer de la gente a través de una batalla cultural como corresponde, siempre va a haber un porcentaje de personas que son inmunes a las explicaciones, a los condicionamientos, etcétera, pero eso es lo que uno tendría que hacer acá. O sea, el querer, por ejemplo, de estudiar. ¿A quién se le ocurre querer estudiar? A nadie se le ocurre querer estudiar, no sé, además de 14 años, 12 años en colegio, 4 o 6 años en la universidad. Nadie quiere eso. Y sin embargo, se interviene tu querer porque hay un premio, en la sociedad premia a quien logra desarrollar sus talentos y puede aportar al mundo común. Entonces, ese querer es al que hay que ir cuando estamos hablando de las drogas y eso no se está haciendo. Obvio que tú tienes que trabajar eso, pero mientras tanto logras hacer ese cambio de mentalidad, estás regando de muertos, de sangre y de ejércitos paralelos tus países. De eso estás haciendo, y haciendo rico un par de políticos y de jefes narcos y otros más, que en cualquier minuto pueden ir y hacer lo que quieren contigo, porque como trabajan al margen de la ley les importa todo un carajo. Entonces, la verdad es que a la larga, yo creo que eso es lo único que puede funcionar. Y de punto de vista realista, yo no sé si un próximo gobierno en Chile va a intervenir con la energía y con la decisión que se requiere para realmente extirpar el tema narco en Chile. O sea, porque aparte ya es mucha plata y está bien extendido. No lo sé. Ahora, por eso yo creo que lo que va a pasar es que vamos a seguir en lo mismo y el país se va a perder. El país se va a perder. Yo creo que eso es un 80% de probabilidad. Al narco ya no lo paraste más. Es así de simple. Ya no lo paraste. No lo va a parar nadie. Nadie lo va a parar. Es demasiada la plata, es demasiado la influencia. Son redes internacionales, no es una cuestión solo de Chile, es internacional. Están vinculados a gente que uno ni se imagina y no tienes cómo frenarlo, ¿no? Puedes tenerlo medio contenido hasta cierto punto, que estén, que la cosa no sea tan descarada, pero ¿Por qué no lo hizo en El Salvador? sí, pero El Salvador es un país muy pequeño donde en realidad lo que tienes tú es una figura autoritaria que controla todo. Pero Chile no es un país grande en términos de población, es un país No, pero pequeño también. no, pero este es mucho más difícil, pues. Es un país con una frontera de 4.700 Eso kilómetros. sí, pero en términos de población, No, pero te estoy hablando pequeño en términos de espacio geográfico eh, y sobre todo eso, y que tú puedes controlar y si tú tienes la voluntad, digo, las herramientas institucionales y políticas para controlarlo todo, obviamente lo puedes hacer, pero trata de aplicar eso en Brasil, o en México, en Colombia. O sea, es más difícil armarte un ejército paralelo en El Salvador donde tú caminas 3 pasos y estás en una punta y después en la otra. Eh, Digo, por eso te digo, en Chile tal vez podrías, si estuvieras dispuesto a que corra sangre, porque los narcos no te van a entregar todo así nomás, y con una determinación absoluta de la clase política de la dirigencia, que es la que mostró Bukele. Y digo, tal vez, ni siquiera sí te lo garantizo. Claro, con el apoyo popular en el caso de Bukele. Sí, po. no, En pero Chile aquí también te además pasaría, ¿Mm? probablemente la gente, la parte de la población no va a querer tampoco una cosa tan represiva. Una parte importante de la población, una vez que la empiece a aplicar, obviamente. Eh, no sé, la verdad que tienes que hacerte cargo de los casos de los que son los asesinos grandes, porque muchos homicidios son cometidos por las mismas personas que trabajan en estos carteles y todo. Y ahí, claro, si quieres irte por la vía represiva, obviamente tienes que empezar a liquidarlos.
que empezar a liquidarlo selectivamente. Eh, Porque metiéndolo a la cárcel es un chiste, si los tipos operan todo desde la cárcel. Entonces, ¿cómo haces tú si gendarmería, parte de gendarmería está totalmente corrompida por el narco? ¿Dónde los manda? Bueno, una buena idea sería cerrar un acuerdo con Bukele y mandarle a toda esta gente para allá. Eso sería una forma de lidiar con este problema. Persona que agarra y extranjera que se dedica a esto, a cualquier delito grave, pa afuera, a las cárceles de Bukele, como lo hizo Trump. Eh, nosotros no tenemos la determinación ni la voluntad ni nada, menos la clase política chilena. No, y Pero si por la el poder clase judicial política ni siquiera tampoco. se somete al test de droga, sí, Por ni eso. siquiera se hace Y test de con tú. droga. Pero a ti te cae alguna duda que buena parte de los políticos que están ahí consumen droga. Eso es obvio. Y en el gobierno el mismo Boric. Lo más probable es que un consumidor de droga. Y el Frente Amplio yo creo que todos, sin excepción. Entonces, ¿qué van a hacer? Si están metidos, ellos son parte del problema. Pero por eso te digo, mejor sincerarlo. ¿Qué hay a hacer? Entonces, no sé, yo al final pienso que probablemente esto nunca va a ocurrir, lo que yo estoy planteando, pero vamos a perder el país y va a quedar como Bolivia, que es un narcoestado de Ecuador, que está parcialmente tomado por el narco. Los puertos están tomados por el narco. Eh, Colombia parcialmente tomado por el narco. México tomado por el narco. Brasil tomado por el narco. O sea, el narcopolítica tienes en Panamá, tienes en todos lados. Claro, pero es que ahí yo creo que uno tiene un problema o la población debe tener un problema porque si ve la solución a eso en Evelyn Matei, eso no va a ocurrir. O sea, yo creo que la solución la ven mucho más en Johannes que en otro candidato. Tal como lo hemos escuchado en algunos casos, hay personas que dicen voy a votar por Johannes porque él va a hacer lo que tiene que hacer. Yo no Sí, veo pero a Evelyn Matei haciendo lo que tenga que hacer, bueno, faltan entendiendo, 5 meses para saber entendiendo si las es verdad. interpretaciones que puedan salir de eso. Bueno, faltan 5 meses para saber si es verdad, po. Pero tampoco es seguro que va a ganar Johannes. De hecho, las encuestas indican que Johannes va tercero, según él mismo ha dicho en sus encuestas, con un muy buen porcentaje de apoyo. Pero incluso si ganara él, no sé si va a tener el Parlamento apoyándolo para hacer esto. Bueno, ese es el Eh, trabajo que estamos haciendo, buscando sí. a los mejores candidatos y la mayor proyección del Partido Nacional Libertario en el Congreso. Mira, este problema del narco viene de hace décadas en Chile, no, obviamente no existía en esta envergadura, llegó para quedarse y va a seguir por décadas. Nadie quiere resolverlo. No me refiero a nadie, pero obviamente hay gente que quiere resolverlo, pero nadie quiere pagar el costo necesario para resolverlo. Y siendo presidente tampoco lo podéis pagar tú, porque tú necesitas la colaboración de muchas instituciones y de mucha gente que Poder no quiere pagar. Judicial, Poder Judicial. Sí. Sí, del Poder Judicial, de las policías, etcétera, que no quieren pagar el costo. Entonces el narco va a seguir avanzando. Yo te digo, o sea, un 90% de probabilidad de este problema no se va más del país. La pregunta es ¿hasta qué envergadura va a llegar? ¿Va a ser algo tipo Colombia o va a quedar más o menos manejable y vamos a tener siempre esta cuestión? Nos vamos a acostumbrar a vivir con los narcos, con todo y con los asesinatos y toda la cuestión, pero va a estar más o menos en un rango que no termine generándote un cartel de Medellín, digamos, que es algo posible. Y en el cartel, si se te arma eso, bueno, vas a tener candidatos presidenciales asesinados por el narco, vas a tener diputados parlamentarios asesinados por el narco, jueces volados por el narco, periodistas asesinados por el narco, todo eso va a venir. Todo eso va a venir. Por eso, o legalizas todo, o entras con todo y los liquidas. Pero, sí, yo realmente es la cuadratura del círculo, es muy difícil porque no hay voluntad política para hacerlo. O sea, No, claro, ahora si no. tuvieras que elegir si tuvieras que elegir una opción, porque el único camino que te queda es, más que por la legalización, es por hacer la pega. Y para eso necesitas el Congreso de tu lado.
Y también a las Fuerzas Armadas, porque necesitan ese espaldarazo que no lo van a tener con Evelyn Matei. Pero ¿sabes lo que pasa con el tema del narcotráfico? Que como el Estado es el que crea el problema al hacer ilegal a la comercialización de droga, se aprovecha también, sobre todo los políticos de izquierda, bajo pretexto de combatir las drogas, de restringir y reducir cada vez más nuestras libertades Sí, y nuestra privacidad. sí. Entonces, no, es que por el lado de dinero y toda la cuestión tenemos que tener acceso a tu cuenta todo el tiempo. Entonces, y después poner cámaras en todos lados y después controlarte, no sé, todo, ¿te fijas? Pasas, tú vas a Colombia y no puedes pasar un aeropuerto sin que te hagan unas revisiones que son, pero realmente de película de terror, ¿ya? Y militarizas a la sociedad con que andan todos los... No, no va, no, digamos, a controlar a la gente común y corriente, que los narcos están en otros lados y rara vez se agarran a balazos con las policías. Entonces, yo no sé si es lo mejor al final esta política represiva, porque además no funciona, pero la usan de pretexto. Porque al narco no le controlan la cuenta corriente de dónde sacó la plata para el Ferrari, po. No, A ti se te ocurre hacer mal una declaración jurada y te hacen bolsa con multa. O sea, los últimos, en esta noticia de los narcotraficantes, de los 13 millones de dólares que sacaron, lo sacaron por la falta de rastreabilidad, fue porque sacaron esa plata no a través de dólares o a través de pesos, sino que la sacaron por estas nuevas monedas tipo, no sé, esta tecnología Criptomoneda. blockchain, criptomonedas, claro, exactamente. Sí, pero por ejemplo, en Chile se proponía eliminar el dinero cash, en efectivo, Sí, sí, entre otras cosas para controlar todo el lavado de dinero y todo. ¿Y qué implica eliminar el dinero cash? Que termina en un sistema chino, po. sí, En un pues. sistema donde el Estado controla al tiempo real tus transacciones, absolutamente, en que puedes pasar fácilmente a dinero programable, donde el Estado puede hacer desaparecer tu dinero en una CBDC, con una cuenta en el Banco Central, de la noche a la mañana, porque no te estás comportando como quieres, y pierde además toda tu privacidad y todos tus recursos, si es que así lo decía el poder político. Entonces, para mí es un tema, mira, si la gente quiere drogarse y quiere terminar en las calles totalmente destrozada, que lo haga. Que lo haga, nos adaptaremos a vivir eso. Eso es mejor que estar viviendo con el crimen organizado, que en cualquier minuto te mata, te hace lo que quiere contigo, porque esta gente no tiene límite, y además con fachada de actuar legítimamente cuando se alían con el poder político, con los jueces y con las policías. Ah, pero no les vas a bajar el precio legalizando en Chile. Eso tú tienes que hacer una legalización amplia de muchos países para que baje el precio. No, en el mercado local probablemente, no, sí, probablemente caería el precio de la marihuana de todas maneras, pum, porque se produce ahí mismo. Y la coca habría que ver, pero probablemente también. Ya, pero estás hablando, tienes que legalizar todo, fentanilo, ácido, todas las No, cuestiones, po. tenéis que ver los tipos de droga, digamos. Algunos tal vez lo podéis vender con receta en la farmacia, no tengo idea, pero hay que pensarlo técnicamente, pero es mejor eso que estar, digamos, porque los narcos, ¿de dónde sacan la plata cuando venden en Chile? Bueno, lo sacan porque tienen los tipos que les venden a los barrios altos y que les venden en todos lados a la gente y la mueven, digamos, la droga. Hay un mercado que paga el precio local, que es el costo, que está incluido todo el costo de logístico, porque el narcotráfico es sobre todo un problema de logística. Son genios de la logística, esa es la verdad. Eh, y probablemente, y aparte te ahorraría ya hartos presos y no tendrían la necesidad de estar en Chile con pistolas pegándole balazos a los otros y No peleándole a sé. los carteros y a los tiras. Porque ¿por qué se defienden si están haciendo algo legal? No les va a pasar nada. Si el Ya, problema más pero que la eso es idea la es que violencia. fracasen. Ya, pero Axel, la idea es quitarles el poder si ellos se No, hicieran si no más vaya a poder. ricos. No vaya a poder. Ya, No pero vaya a si no hay poder. poder, no tiene ningún sentido legalizar tampoco, No entonces. tiene todo el sentido, porque es lo mismo que con el copete. Tú tienes empresas que ganan mucha plata vendiendo pisco y vendiendo alcohol, pero eso no significa que estén agarrándose a balazos por espacios y cuotas de venta y que lo esté persiguiendo la policía. ¿Cachai o no? Sí, vaya a tener actores que van a vender porque es un
un bien que la gente quiere consumir. Eso tiene un precio de mercado, claramente, tenéis que producirlo. Y va a tener un margen y va a tener una utilidad. Eh, pero tampoco es así que todo el mundo va a consumir cocaína porque es legal. Tampoco es que todo el mundo va a estar yendo, no sé, y te la van a dar con el Chocapic en el supermercado. No es así, ¿cierto? No va a pasar eso. Va a haber tal vez un incremento del consumo por un tiempo que no es tampoco tan dramático y después probablemente caiga y se estabilice, como pasó con el cigarrillo, como pasó con... Incluso el alcohol está cayendo el consumo. O sea, Entonces, lo que yo pienso con todo esto es si se legalizara y parte, y el total de lo que se recauda en impuestos por su venta se destinara a sendas campañas de concientización en contra del consumo, sí, pues, eso podría incluso mejorar la situación, porque hoy día, le contaba Pamela Sangüesa, que es psiquiatra del sector público, bueno, también del sector privado, pero el sector público, de su experiencia, es que llegan cabras embarazadas de 6 7 meses, se drogan con todo tipo de drogas y a su consulta y no tienen ninguna conciencia del daño que se están haciendo. O sea, ya ni siquiera se abandonó completamente el discurso antidroga y esto también es parte de la agenda progresista. A mí me lo contaba un psiquiatra que no, ya no puede hacer las publicaciones en la revista indexada donde siempre publicaba en contra del consumo de drogas porque ya no lo quieren publicar. O sea, también el progresismo fomenta el consumo de drogas porque es cultura de la muerte. Tú no puedes sostener la vida, no puedes tener familia, no puedes reproducirte, no puedes hacerte cargo de un hijo, no puedes nada si es que estás permanentemente drogado. Ahora, alcoholizado también, lo que pasa es que requieres de mayores ingestas con el alcohol. Bueno, y todos los drogadictos mueren antes, digamos, se colapsan antes, digamos, ¿no? Eh, que una persona sana, normal que no se droga. Entonces, bueno, mi estimado telepensante, mire, yo sé que usted oír esta idea puede generarle a muchos un poco de como urticaria, como decimos, ¿no? Pero para eso estamos acá en este tipo de canales, para hablar de las cosas que importan. Esto es lo que realmente importa hoy día y lo que está en juego de verdad en nuestro país. Está clarísimo que el 18 de octubre fue un golpe de Estado dado en alianza del crimen organizado, narco, ¿no es cierto?, con ciertos sectores o miembros de ciertos sectores políticos que hoy día nos gobiernan. Y está claro que narcoestado también Cuba, Cuba, Venezuela, Venezuela, Cuba, amigos de Frente Amplio, amigos del Partido Comunista. Sabemos que ahí hay toda una red tejida muy importante, Foro Sao Paulo, etcétera. Entonces, esto es de lo que hay que hacerse cargo, el verdadero peligro que enfrentamos en lo que sigue y cómo uno deberá decir su voto, es pensando quién es el más idóneo para llevar a cabo las reformas más radicales. Y por ahí es donde tenemos que trabajar, si no nos resulta ojalá que no sea la última opción que tenemos, pero si no nos resulta esta vez, seguir trabajando por la próxima, por un Congreso que apoye a un gobierno que realmente quiera hacer cambios en esta materia y tener claro que en realidad la única manera de quitarle el poder al narco es bajándole los precios desde las nubes a piso y justamente podría hacerse de una manera inteligente. Habría que verlo. La verdad es tema en proceso y en digestión. Sigamos investigando. Ya tenemos la visión de Axel, sabemos que ese es el problema y entonces aquí siempre abiertos para oír y traer a todos los invitados que puedan tener distintas perspectivas y aproximaciones a lo que es el real peligro de transformarnos en un narcoestado y ahí estamos todos, en definitiva, con la soga al cuello. Así es que hemos cumplido con nuestro tiempo. No sé si Juan Antonio quieres agregar algo. No, simplemente que lo de radical es simplemente lo que nos ha llevado la izquierda hacia lugares tan extremos. Nosotros lo que proponemos son cuestiones de sentido común. Es eso, es volver al ideal que busca nuestra sociedad, que es su comportamiento natural. Pero ya estamos fuera de plazo, lo dejamos para otro programa. Querido Axel, un abrazo grande. Nos vemos la próxima semana ahí en la celebración de tu cumpleaños. gracias, un Que estén muy abrazo. bien. Chao, Chao. Chao, chao. gracias a todos. Chao.